Buenas noches, Dios la bendiga, hermana. Tenía una pregunta en 2 de Samuel 24, Sí, hermano. versículo número 1. Dice Dios que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, veías un censo de Israel y Judá. Y vemos pues cómo David hizo el censo y pues después Dios castigó al pueblo porque estaba irado con el pueblo y entonces después seguí leyendo y ya veo que en Reyes 3, ya cuando el Señor confirma después el reino a Salomón, y en el versículo 3 de Primera de Reyes veo que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad. Y entre tanto que acaba de edificar su casa y la casa de Jehová, los muros. Bueno, vemos también que Salomón toma a la hija de Faraón como esposa. Después Dios lo visita en sueños y después Salomón tiene muchos triunfos y victorias, pero él continúa después tomando muchas mujeres de otros pueblos después de la hija y yo me ponía a pensar, bueno, y después vino también castigo después de Salomón a Israel. Yo decía, de pronto, analizando los versos de David cuando él censó el pueblo, pues porque Dios estaba irado con el pueblo y David después cayó en cuenta, oh, sí, pequé contra Jehová y como que estaba enceguecido y yo no sé si también Salomón aquí estaba como enceguecido o algo después como que Dios iba a Sí, cobrar. desobedeció. Nosotros vemos como el rey David, aunque dice que David hizo lo recto delante del Señor porque él no adoró ídolos, no se fue con los ídolos, pero hizo otras cosas, ¿no? Desobedeció en otras cosas. Por ejemplo, hizo el censo que Dios no le había ordenado. Entonces él como que hizo su voluntad, David, y hizo el censo. Entonces Dios se desagradó porque David hace el censo si yo no le he dado esa orden. A David le he dicho que no es con ejércitos, sino con mi espíritu, que yo doy las victorias. Y él, ¿para qué se pone a censar? Para mirar cuántos soldados pueden haber para la guerra, para pelear con otras naciones. Como quien dice, David está confiando es en su gente, en la cantidad de soldados que van a ver, en vez de confiar en mí, que siempre le he dicho que yo voy a estar con él y que le voy a dar victorias y triunfos. ¿Ve? Eso fue lo que pasó. Y entonces él cometió esa falta y Dios castigó, y que le tocó a David clamarle a Dios y perdonarle y pedirle perdón al Señor para que el Señor cesara la mortandad, que el Señor había enviado una peste que morían miles en un día. Entonces ahí Dios castigó inmediato. En cuanto a Salomón, pues lo mismo. Salomón, Dios había dado los mandamientos a través de Moisés, y les dijo que todos tenían que cumplir los mandamientos para que agradaran al Señor. Entonces Salomón también dice que él se fue tras los ídolos y fue y se casó con mujeres extranjeras. Se casó con la hija de Faraón, que era una mujer extranjera, no era judía, no era del pueblo hebreo. Y luego dice que tuvo 700 más de un poco de mujeres que se consiguió y que las mujeres lo llevaron a los ídolos, a ser idólatra. Entonces, qué pecado tan grande y tan grave que cometió Salomón. Pero como Dios había hecho su promesa, le había prometido a David que su hijo sería el que estaría allí levantando, construyendo el templo, cosa que ese hijo tenía un significado simbólico al futuro, el hijo del rey. Y ese templo que él iba a construir también era con un simbolismo que era la iglesia del Señor. Entonces Dios hacía primero las cosas materialmente, físicas, pero todo tenía un simbolismo al futuro. Entonces Salomón era como el simbolismo del hijo del rey del Señor Jesucristo. Y el templo que él hizo también era el simbolismo de la iglesia del Señor. Pero Dios, cuando le estaba dando la profecía a David, dice, de tu hijo, de tu descendencia, de tu linaje, vendrá el rey que yo tengo para Israel. Él construirá mi templo. Pero el Señor no estaba mirando la parte material física que era Salomón, su hijo de carne y hueso, sino mirando el Señor al futuro, la iglesia y el Señor Jesucristo.
Entonces, por eso se dice en la Biblia, dice que el Señor Jesucristo vino del linaje de David, porque era de ese David espiritual, y ese Salomón espiritual era el Señor Jesucristo. Pero el Señor lo personificó en materia para que se cumpliera. Pero esta materia, este ser humano, Salomón, le falló a Dios. Pero como Dios había hecho la promesa, no podía volverse atrás. El Señor seguía adelante con su plan, con la promesa y el plan de salvación. Pero entonces, pues lógico, Salomón fue castigado en cierta manera, y Dios sí también cumplió, porque dice que en los días de Salomón hubo paz entre el pueblo, no hubo guerras. Y sin embargo, cuando ya nosotros leemos en los salmos, leemos los profetas, cuando Dios dice que de su hijo, del linaje de David, eso ya lo tenemos en los evangelios y en las epístolas de Pablo, que dice que el Señor Jesucristo venía del linaje de David, que porque el Señor le había dicho a David que su hijo, que sería el príncipe para siempre, y que él estaría levantando un templo, que es el templo espiritual, que es la iglesia del Señor. Ahí Dios le estaba hablando, y en ese tiempo pues nadie comprendió que Dios estaba hablando era simbólicamente al futuro. Sin embargo, estos personajes le fallaron a Dios, pero Dios no tuvo eso en cuenta, porque su palabra tenía que cumplirla. Su juramento que le había hecho a Abraham, tenía que el Señor seguir con ese plan. Entonces, por eso el Señor castigó al pueblo de Israel, los castigó físicamente, porque dice que hubo la guerra y la destrucción, y muchos murieron. Jerusalén fue destruida, el templo que Salomón hizo también fue destruido, y después ellos vivieron sin Dios, sin profetas, sin palabra de Dios, duraron como 430 años, hasta que vino el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo empezó a pregonar que ese era ese David, de quien Dios había hablado en la antigüedad, que él era ese rey perfecto que Dios iba a enviar del linaje de David, y que él sí iba a levantar un templo perfecto, su iglesia. Es eso. Entonces, esa es la forma como nosotros leemos la Biblia, la entendemos y vemos esos misterios de Dios. Vemos cómo esa persona que Dios puso, pues le falló a Dios, pecó, y Dios castigó. Sin embargo, el Señor sigue con su plan. Entonces, hoy en día nosotros en el Evangelio, que estamos leyendo y analizando todo esto, nosotros nos cuidamos, o debemos cuidarnos, de no fallarle a nuestro Dios, sino de seguir adelante hasta que ese plan del Señor se cumpla. ¿Cuál es el plan que Dios tiene con nosotros? Que dice que seremos la iglesia del Señor, que seremos su templo. Dice que la iglesia es el templo del Señor, que el corazón de nosotros es el templo del Señor, y que nosotros tenemos que llegar a la meta hasta el fin, perseverando, para que al fin se cumpla esa promesa donde dice, y el que persevere hasta el fin será salvo, y llega ya a la eternidad y se convierte en parte de la iglesia, de ese templo que el Señor tiene. Entonces, cuando leemos Apocalipsis, cuando nosotros leemos en Apocalipsis, habla de un templo y de una ciudad y de un matrimonio, de unas bodas. El Señor con su iglesia, con sus creyentes, dice que se celebraba bodas, y que hay que vivir en un mundo que Dios tiene allí preparado de felicidad, de todo. Entonces nosotros, aquí somos carne, sí, pero nosotros todos luchamos para que esta carne no nos haga pecar y nos haga que perdamos las bendiciones y las promesas que Dios tiene al futuro, donde todos vamos a ser espíritus. Dice que seremos como ángeles, ya no es la materia, sino como ángeles gozando y convertidos en iglesia perfecta, en una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga, la esposa del Cordero. Y ahí se cumple lo que Dios tanto le prometió a Abraham y le prometió a David. Es ese templo, es todo eso. Pero entonces Dios lo hizo físico para que la gente se diera cuenta cómo era un templo físico majestuoso como el que hizo Salomón. Y que así sería el templo espiritual, majestuoso, nuestra vida espiritual como debe ser, llena de majestuosidad, que nuestro vestido invisible
sea de piedras preciosas, sean vestidos blancos como la nieve y piedras preciosas, que Dios nos adorne, pero espiritualmente, ¿no? Entonces todo eso, a veces Dios le da esas experiencias a muchas personas y ven visiones o tienen sueños donde Dios le muestra que esa persona está vestida con un vestido de piedras preciosas, que esa persona, esa mujer es como una reina o ese hombre es como un rey, vestido de lo mejor. Es porque Dios muestra eso a la gente, porque eso es la promesa, lo que está aquí en la Biblia, lo que está en Apocalipsis, que Dios dice que sus seguidores, sus hijos, que se convierten en iglesia, dice que los vestirá de vestido de piedras preciosas. Entonces uno lee en Apocalipsis cómo es esa ciudad de perfecta, cómo es esa iglesia de perfecta, esas vestiduras, que nunca en este mundo alguien haya tenido una riqueza o gozado de las piedras y de los metales más preciosos. En la Biblia dice que esto lo usaremos allá en la eternidad. Lo que aquí la gente vemos un poco y conocemos un poco, pero nosotros no lo disfrutamos y son muy pocos los que disfrutan eso. Pero dice que allá en la eternidad nosotros sí disfrutaremos de todo eso. Si no existieran aquí en la tierra las piedras preciosas, los metales preciosos, nosotros no entenderíamos la Biblia. Cuando Dios dice, y todos serán vestidos de brocado de oro, sus vestidos de piedras preciosas, que dice Salmos, que nos viste el Señor a sus creyentes. Y si no existieran las piedras, uno no entendería. Dice, ¿quién sabe qué significará eso de piedras preciosas? Pues Dios las hizo en este mundo para que las conozcamos y entendamos lo que Él nos tiene allá en la otra vida. Es eso. Todo lo hizo material. Un templo majestuoso como el que hizo Salomón no ha existido. Es para que nosotros entendamos cómo va a ser el templo del Señor, que es nuestro corazón y nuestra vida espiritual. Ese templo del Señor dice que Él va a morar ahí. Entonces, qué hermoso es. De todas maneras, hermanos y hermanas, hay que leer la Biblia. Siga leyendo la Biblia una y muchas veces. Y usted siga leyendo la Biblia. Siga, que a medida que usted esté leyendo la Biblia, se le van a aclarar muchas dudas, se le van a aclarar muchos conceptos que por ahora usted no comprende, pero Dios le va a hacer entender y comprender eso. Siga leyendo una y muchas veces y Dios le va a enseñar muchas cosas. Y fuera de eso, que usted va a vivir muchas experiencias con el Señor. Porque usted es muy inquieto y le gusta buscar, escarbar, le gusta investigar, mirar, observar y le gusta también comparar. Entonces usted hace eso, siga en ese trabajo, que Dios le va a enseñar muchas cosas y le va a dar muchas revelaciones bonitas.